Buenas. Bueno, vamos a trabajar con termoquímica en un nivel básico. Es bien similar a lo que se trabaja en un liceo. No hay ninguna, en esta parte, ninguna dificultad extra en este video que vamos a ver. Eh, bueno, la idea es aplicar todo lo que se vio del primer principio ahora en la química. Por eso se llama termoquímica, estudio de los intercambios energéticos en un proceso químico. Cuando lean por ahí calor de reacción, en el fondo a lo que se está refiriendo es al delta H de la reacción en condiciones estándar. Condiciones estándar que, como dice por acá, son 25 grados Celsius y una atmósfera. Eh, y bueno, como dice calor de reacción, es para un proceso químico y es clave tener presente que ustedes tienen que recordar esto, ¿no? Que les voy a señalar acá, que como se trabaja a presión constante en ese proceso químico, que son los más importantes, el proceso químico a presión constante es el común, el que se lleva a cabo en los laboratorios en recipientes abiertos, va a ser igual entonces el calor intercambiado al delta H. Por eso se le llama directamente delta H de reacción. En realidad es Q sub P, pero como estamos a presión constante, es Q, perdón, es calor a presión constante es igual a delta H. Entonces ya allí tienen el por qué se usa delta H. Como siempre explico, esta variable termodinámica es útil para los que estudiamos química, no así para los que estudian termodinámica en física, ya que claro, es una forma de llamarla el calor a presión constante, que es útil y necesario para los que estudian química, que la mayor parte de los procesos son a presión constante. Todos los procesos bioquímicos que ocurren en un organismo, que yo sepa, son a presión constante, por lo cual tienen una gran gama de procesos que decirle Q o decirle delta H, siempre que se exprese por mol, recuerden que los delta H se expresan por mol, es lo mismo. Por tanto, estudiamos cómo determinar ese delta H de la reacción de distintas maneras. Por eso les puse formas de determinar el delta H de reacción. Recuerden lo que significa la R, que es de reacción, y el cerito de arriba, que significa en condiciones estándar, que la tienen escrita ahí. Desde el punto de vista teórico, lo pueden determinar de varias maneras, que una está metida dentro de la otra, así que enseguida se van a dar cuenta. Usando, por ejemplo, los delta H de formación que están tabulados. Esta temática de termoquímica les recomiendo una lectura, capaz que dos lecturas de distintos libros de química general. En la plataforma tienen algunos, pueden usar algunos otros, pero leerlo de libros de química general, porque son temas sencillos y que les va a ayudar a entender un poco más. Y luego recién sí, si quieren pasar alguno de físico-química que tiene algunos saltos conceptuales ahí que nosotros no vamos a trabajar en este video. Así que lo primero es definir los delta H de formación. Bueno, el delta H de formación, ¿qué es? Es el calor asociado a la formación, por eso es la F, de un mol de un compuesto a partir de sus elementos constituyentes en el estado más estable que estos se encuentran en condiciones estándar. Esto yo sé que ustedes van a poder poner pausa y ir para atrás para repetirlo y lo pueden leer de algún libro. ¿Sí? Importante es que vean la F, que significa formación, otra vez el cerito, que significa estándar. Entonces, ¿en qué condiciones van a calcular o determinar un delta H? En condiciones estándar, 25 grados Celsius y una atmósfera. Digo para que lo tengan presente. Un ejemplo para que entiendan la definición que dimos. Por ejemplo, imagínense que queremos plantear la ecuación de formación del metano gaseoso. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de formación? Dice que es la formación de un mol de metano, así que se tiene que formar un mol de metano, clave, gaseoso, porque el líquido va a tener otro delta H asociado, a partir de sus elementos constituyentes, o sea, estos dos, en el estado que estos se encuentran más estables en condiciones estándar,
O sea, a una atmósfera y 25 grados Celsius, sabemos que lo más estable es carbono-grafito y dihidrógeno gaseoso. Igualamos y esa ecuación, esa reacción química, tiene un delta H de formación del metano. ¿Dónde está esto? Obviamente, tabulado. Hay tablas que están al final de los libros de química general, de fisicoquímica, en todos lados, donde tienen esos delta H de formación que están tabulados. O sea que tienen que recurrir a esas tablas. Otro ejemplo, póngale que queremos plantear la reacción de formación del, vamos a cambiar, vamos a poner ácido clorhídrico. ¿Sí? Lo vamos a hacer cloruro de hidrógeno, ¿sí? Gaseoso. Entonces, formación de 1 mol de cloruro de hidrógeno a partir de sus elementos constituyentes en el estado en que estos se encuentran estables a temperatura y presión estándar. Igualan y listo. No igualen poniendo números aquí. ¿Por qué? Porque lo que está tabulado es para 1 mol. Esto siempre está expresado para 1 mol. Entonces, si ustedes ponen 2 acá, un 3 ahí, van a tener que además multiplicar esto y a veces se olviden. Lo mismo cuando en clase en secundaria, muchas veces insistan sobre esto para que no pongan números allí. Bien, ¿cómo nos ayudan los delta H de formación para determinar el delta H, que en el fondo es lo que queremos, el delta H de una reacción? Bien, vamos a plantear un ejemplo para que entiendan. Ejemplo. Y además les va a servir para introducir la segunda forma teórica de calcular el delta H. Por ejemplo, quieren determinar el delta H de combustión del propano. Gaseoso, oxígeno, dióxido y agua. Imaginen que no tienen este dato y quieren saber el delta H de la combustión del, dijimos, propano. Queremos conocer cuánto vale. Por lo cual planteamos la ecuación. Vamos a igualar esa ecuación para tenerla pronta para trabajar. 3. Vamos a poner un poco más prolijo esto. 4. Y nos quedan 3 por 6, 4, 10, 5. Entonces tenemos la ecuación igualada. ¿Qué utilidad tiene los delta H de formación? Vamos a ver qué utilidad tiene acá. Cuidado con esto, acuérdense que es el delta H de combustión lo que vamos a querer calcular, pero estándar, siempre en condiciones estándar, porque son las que corresponden a los datos tabulados. Así que vamos a plantear la formación de cada uno de estos. Por ejemplo, grafito, hidrógeno, les da entonces C3H8, propano, igual, 3, 4. Este es el delta H de formación del propano. Vamos con el dióxido de carbono. Para formar dióxido es carbono grafito más oxígeno, dióxido de carbono. No olviden los estados de agregación, porque si tiene distinto estado de agregación, tiene distinto delta H de formación cuando lo van a buscar a la tabla. Allí quedó pronto. Y luego el agua, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, agua, delta H de formación del agua líquida. Igualo acá y está pronto. ¿Por qué me salteé al oxígeno? Si van a la tabla lo van a encontrar. El delta H de formación es 0. Entonces, ¿de qué especies va a ser 0 el delta H de formación? Justamente, va a ser 0 de las especies en la forma en que los elementos están más estables en condiciones estándar. Por ejemplo, para el O2 va a ser 0, para el H2 va a ser 0, para el Cl2 gaseoso va a ser 0, para el grafito va a ser 0, para todos esos va a ser 0. ¿Cómo se dan cuenta? 1. ¿Se acuerdan cómo están en condiciones estándar, en su forma más estable? Cosa bastante simple. Por ejemplo, los metales son todos monoatómicos, sodio, potasio, litio, cesio, no sé qué. Sólidos, menos 1, que es el mercurio, que es líquido. Así que, por ejemplo, el mercurio sólido, por más que sea una sustancia simple, no tiene un delta H de formación 0. Tiene un delta H de formación que tiene un valor.
porque el que es cero es el mercurio líquido. Lo mismo pasa con el oxígeno y el ozono. El O2 gaseoso tiene delta H de formación cero, el O3 gaseoso no la tiene. Después, los no metales. Acuérdense, casi todos son diatómicos, algunos líquidos, otros gaseosos, y tienen algún sólido como el yodo, y después tienen algunos semimetales con algunas características como el azufre, que van a tener distintos tipos de azufre. Hay uno solo, sólido, pero además un solo alótropo, que tiene un delta H de formación cero. Lo van a saber de memoria rápidamente, pero siempre pueden consultar la tabla, que les dice que es cero, o sea que eso es una ventaja ya que les avisa, este es cero. Así que el del oxígeno no lo planteo porque es cero. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar, por eso les dije que íbamos a ver una dentro de la otra. La primera dijimos a partir de los delta H de formación, que sí que le ponemos una A como para que se entienda bien. Vamos a hacer la otra que es la ley de Hess. La ley de Hess, que quizás la conocen, lo único que toma en cuenta es que el delta H, como sabemos, ya hace mucho es una función de estado. Por lo cual, si no sabemos que estamos aplicando la ley de Hess, pero sí que es una función de estado del delta H, se puede hacer igual. ¿Qué se hace? Se trabaja con estas tres ecuaciones para determinar el delta H de la que no conocemos. Entonces, nos vamos mirando si es posible sumar esas tres etapas para que nos dé la etapa que nosotros no conocemos. Entonces hay que ir mirando los reactivos y los productos que hay presentes. Se los voy a señalar con azul para que vayan viendo. Yo acá, en la primera ecuación que tengo como dato, porque acuérdense que estos, los delta H de formación, son datos de tabla. Entonces, el propano acá está como producto y yo en la reacción original lo tengo como reactivo. Así que esa reacción en particular la voy a invertir. Es decir, que voy a partir del estado final y voy a llegar al estado inicial. Por lo cual, como es una función de estado, el valor del delta H será el mismo, pero con el signo cambiado, ¿verdad? Así que nos va a quedar el delta H de formación del propano gaseoso con el signo cambiado, o sea, lo que esté en tabla, cambiado. Tenemos ya, digamos, pronto la primera ecuación que usamos para ¿cómo es? El propano. Luego vamos al dióxido de carbono, que está como producto. Fíjense en las otras reacciones, también está como producto. Pero en la reacción original yo tengo marcado que tiene 3 mol el dióxido de carbono, por lo cual la segunda reacción la voy a multiplicar. O sea que la primera lo que hicimos fue cambiarle el signo, multiplicamos por -1, y en la segunda multiplicamos por 3 para que el dióxido nos quedara igual que en la original. 3 carbonos grafito, más 3 oxígenos, 3 dióxido de carbono. Así que nos quedó 3 veces el delta H de formación del dióxido de carbono. Y la última la vamos a usar para el agua. Tenemos 4 moles de agua, uno solo, vamos a multiplicar por 4 la última y nos va a quedar 4H2 más 4 medios, o sea, 2 oxígeno para dar 4 agua. Por lo cual nos va a quedar 4 veces el delta H de formación del agua. Esto de que multiplico y multiplico el delta H es porque el delta H es una función extensiva, que ya lo vimos, una propiedad extensiva, depende de la cantidad. Si voy a cambiar las cantidades, me va a cambiar el delta H. Entonces fíjense, al sumar estas tres etapas, las voy a ir sumando, perdón, tienen de los dos lados de los procesos, o sea, como reactivo y como producto, 4 mol de hidrógeno de ambos lados y 3 mol de grafito de ambos lados. Así que eso no va a aparecer. Vamos a ir sumando y nos queda propano gaseoso más, tengo 3 más 2, 5 mol de oxígeno para dar 3 de dióxido y 4 de agua. Y el delta H este, que es el de la combustión, me queda igual a la suma de estos delta H que tengo acá, ¿está? Que ahora tengo que ver cómo plantearlos. Vamos a plantear un poco mejor esto para que nos quede más espacio y vean cómo se termina. Delta H de combustión del propano
es igual. Y vamos sumando. Voy a empezar por estos dos que tengo acá abajo. 4 por el delta H de formación del agua líquida, más 3 por el delta H de formación del dióxido gaseoso, menos el delta H de formación del butano líquido, perdón, gaseoso. Entonces, fíjense, tengo ya pronto cómo hallar el delta H de combustión. Lo que usamos fue la ley de Hess, que es una de las posibilidades de determinar el delta H. Sin embargo, lo único que terminé usando son los delta H de formación, entonces capaz que lo puedo hacer solo, es decir, usando solo los delta H de formación. ¿Cómo se calcula? Repito, les conviene ir a un libro de general para revisar todo esto de forma un poco más exhaustiva, pero es sencillo, capaz que ya con esto les alcanza porque es lineal y seguramente algunos o algunas de ustedes lo vieron en el liceo. ¿Cómo se termina calculando entonces? Esto ya está pronto, usando la ley de Hess quedó listo. Pero ¿cómo se termina esto si lo quieren hacer de otra forma? Fíjense, ahora analicen cuáles son este, que no me sale ahora, cuáles son los reactivos y los productos, ¿no? Tienen que el delta H de la combustión del butano igual. ¿Estos qué son? Estos son los productos. Y este es el reactivo. ¿Por qué tengo un reactivo solo? Acuérdense que mi otro reactivo es el oxígeno, cuyo delta H de formación es cero. Así que vamos para acá y ponemos. Sería la suma de los delta H de formación de los productos menos la suma de los delta H de formación de los reactivos. Es decir, en vez de hacer todo aquello que hicimos, planteando todas las ecuaciones y buscando cómo sumarlas para que me dé el total, podría haber venido directamente a la tabla y haber calculado. ¿Qué ventaja tiene? Muy rápido, ¿no? Voy a la tabla, busco los delta H de formación de reactivos y productos. Recuerden que están expresados por mol, así que los tienen que multiplicar por el coeficiente. Hago esa cuenta, esa resta y me queda pronto. ¿Cuál es la desventaja? Desventaja, por supuesto, ojo, que son las condiciones. Solo hicieron el delta H de combustión para una atmósfera, a presión una atmósfera y temperatura 25 Celsius. En otras condiciones, las tablas no nos sirven. Nos sirven si después los podemos corregir. Es importante que entiendan que el delta H de una reacción no es independiente de la temperatura. Ustedes saben ya desde el primer principio que si es una función de estado, depende de la temperatura y de la presión. Así que no se olviden que cuando cambia la temperatura, el delta H se modifica de una reacción química. Podemos suponer que no y decir, suponemos constante con la temperatura. Es aproximado, pero en el fondo cambia con la temperatura. ¿Ok? Eso es bien importante que lo tengan presente. Bien, entonces ya tienen formas de calcular el delta H a partir de los delta H de formación tabulados o usando la ley de Hess. Porque claro, acá hicimos las dos cosas juntas, pero también vayan a los ejercicios y van a ver. Se quiere saber determinar el delta H de una reacción cualquiera que no se conoce, imagínense que es explosiva y no se puede hacer en el laboratorio. Bueno, se usan 3 o 4 reacciones cuyos delta H sí se conocen, de forma tal que la suma de esas etapas me dé la reacción que yo quiero. ¿Se entendió la idea? Si yo tengo una reacción cualquiera con A y B, por ejemplo A para dar B en una etapa y tengo un delta H acá, si después me imagino y tengo información de una etapa hasta acá, vamos a poner otra letra, otra etapa hasta acá y otra etapa hasta acá, ¿qué sabemos? Como es una función de estado, el delta H entre A y B va a tener que ser igual a la suma de los otros tres. Eso es la ley de Hess, o sea, le puso nombre a algo que significa que es una función de estado. ¿Ok? Así que tiene ya formas teóricas de determinarlo usando los delta H de formación, usando la ley de Hess, que es como más o menos lo mismo, pero lo primero está tabulado, y la tercera, que creo que le pusimos C, es usando energías de enlace. No lo vamos a trabajar ahora, capaz que ya lo vieron en Química General 2, pueden haber visto algo más en inorgánica, pero más que nada es para que recuerden que también con las energías de enlace se puede determinar el delta H de una reacción, pero nuevamente están tabuladas en condiciones estándar, así que las energías de enlace también son útiles para las condiciones estándar. Eso es la parte de cómo determinar el delta H de una reacción a partir de conceptos
o de cuestiones más teóricas, no nada, digamos, experimental. Bueno, continuando, ahora vamos a la parte de cómo determinar delta H de una reacción experimentalmente. Y acá tenemos lo conocido como calorimetría, que significa usar un calorímetro. Los calorímetros pueden ser de dos tipos: a volumen constante, como este de acá, dibujadito ahí al lado, que es tipo, no tiene ningún orificio ni nada, que en general se le llama bomba calorimétrica. Pero presten atención que a veces le dicen simplemente calorímetro a volumen constante. ¿Tá? Bomba calorimétrica, donde en realidad entonces, ¿qué se va a determinar? Se determina Q sub V, porque es a volumen constante. Y luego del otro lado, capaz que más conocido, a P constante, que se le llama calorímetro, calorímetro, directamente, que es un calorímetro a presión constante, como dice por acá arriba, porque tiene un orificio por donde además en general se coloca el termómetro, se va a medir ahí la temperatura, la variación de temperatura. Este tiene que ser con algún sensor para medir variación de temperatura. Entonces el calorímetro, como es a P constante, lo que se va a terminar midiendo es Q sub P. Es importante que entiendan que a partir de la medida de Q sub P se va a determinar, haciendo algún cálculo extra, el delta H, y a partir de Q sub B en la bomba calorimétrica se va a determinar el delta U. Pero ustedes saben cómo pasar de una a la otra, ¿verdad? Que ahora después, si quieren, lo repasamos. Pero más que nada, es importante entender que si es a presión constante, vamos a determinar Q sub P, y si es a volumen constante, Q sub V, porque calor es una propiedad de trayectoria, así que necesito saber qué tipo de proceso se lleva a cabo para saber el calor intercambiado. Así que, ¿cómo se trabaja en calorimetría? Bueno, es bastante sencillo. Adentro del recipiente, primero nos vamos a imaginar, eso las letras se los va a dar, que las paredes son aislantes. O sea, la idea es que podamos pensar ambas como paredes aislantes. Esas paredes entonces no dejarían que haya intercambio de calor con el medio, ¿tá? En los dos casos aislantes. Esto no es, obviamente experimentalmente no es del todo cierto, pero se puede medir cuánto es cierto y cuánto no. Entonces, lo que se hace ahí adentro es un proceso químico, ¿verdad? Se lleva a cabo adentro de cualquiera de estos calorímetros un proceso químico. Por lo cual, el calor liberado o absorbido por esa reacción química, porque puede ser positivo o negativo, va a ser absorbido o liberado a su vez por el calorímetro. Es decir, que van a ser iguales y opuestos. Esto ya lo hemos planteado, pero en otras situaciones, mezclando dos metales, mezclando agua y hielo. Es decir, el Q de un lado, tomado como sistema, es igual al Q del ambiente. Entonces tienen que el calor es absolutamente igual uno con el otro, siempre y cuando las paredes sean aislantes. Entonces, el Q de la reacción, que es su incógnita, por supuesto, es el que van a terminar calculando, es igual a. Y tenemos dos posibilidades. El Q del calorímetro como tal, el aparato, ¿sí? Más el Q de una sustancia calorimétrica que se coloca en el calorímetro. En general es agua y se usa para, por ejemplo, cuando hay cambios en medio acuoso, por ejemplo, en solución. Entonces, obviamente ponen agua para medir en el agua la variación de temperatura. El Q del calorímetro, ¿cómo se va a calcular? K por delta T. ¿Qué es K? K es la constante del calorímetro, muchas veces capacidad calorífica del calorímetro, que se mide, como toda capacidad, en unidades de energía por grados Celsius o Kelvin. ¿Por qué no está la masa? Porque claro, esta K es experimental, entonces esta K pertenece al aparato calorímetro. Entonces, si se usa un calorímetro, la constante del calorímetro tiene que estar determinada. La van a tener como si fuera una etiqueta pegada afuera, porque justamente es importante saber cuánto vale para poder hacer estos cálculos. Así que nosotros habíamos trabajado cuando vimos calor específico, capacidad calorífica, que el producto masa por calor específico o mol por capacidad calorífica, ese producto de NC sub P o o MC, es como una inercia térmica. O sea, les muestra
qué cantidad de calor tiene que absorber una sustancia para que su temperatura, un gramo de una sustancia para que su temperatura aumente 1 grado. Pero acá la masa está metida ahí adentro, es decir, eso es acá, esa constante del calorímetro, es una inercia térmica. La capacidad de almacenar, digamos, de absorber calor para que su temperatura aumente solo 1 grado. Entonces, por ejemplo, si vale 80 joules por grado, significa que cuando absorbe 80 joules el calorímetro, la temperatura del mismo aumenta 1 grado. Esa es la constante. Obviamente, para calcular el calor, se multiplica por la variación de temperatura. Y la constante, perdón, y la sustancia calorimétrica, ya saben cómo calcular Q, que va a ser masa por calor específico por delta T. Si es agua, ya sabemos los valores, o sea, y nos van a dar, por supuesto, o tenemos experimental, la cantidad de masa que se usa. Este término puede no aparecer, no, si es un calorímetro seco, o sea que podemos tener calorímetros secos y calorímetros húmedos. Los calorímetros secos nos llevan, por supuesto, sustancia calorimétrica, o sea, nos llevan agua o alguna otra sustancia que se puede usar aceite para otras cosas, ¿no? Pero digo que no lleva el calorímetro seco. Así que cuando usan calorimetría, puede ser que les quede solo estos dos términos, cuando sea seco o todo cuando sea húmedo. Y ahí tienen que ver quiénes son capaces de absorber y liberar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si es una bomba calorimétrica, lo que van a obtener es que el QS que van a obtener va a ser igual a delta U. Lo que pasa es que se expresa por mol, así que habría que por mol. Eso es a volumen constante. El Q que obtienen lo dividen entre N del reactivo y tienen delta U. O, si obtienen Q sub P, también por mol lo expresan y obtienen delta H, que esto es AP constante. O sea que ahí pueden determinar delta H o delta U. ¿Qué es importante recordar? Acuérdense de la relación entre delta H y delta U, que lo traía con esta ecuación. Suponíamos gases ideales, suponíamos que el producto P por B, o sea, el producto entre la presión y el volumen de líquidos y sólidos era despreciable al lado de los gases y nos quedaba esta ecuación, delta N por RT, donde este delta N es la variación en mol de gas, solo mol de gases, sin tomar en cuenta otro. Y ahí nos quedaba la relación entre estos dos si es que, por ejemplo, hicimos una reacción a volumen constante, entonces nos dio Q sub B, que es delta U, y queremos determinar en realidad delta H. Entonces ahí podemos transformar una en la otra. ¿Qué ventajas tiene esta forma de determinar delta H con respecto a la teórica que vimos antes? La más importante es que podemos determinar los delta H en cualquier condición, porque usamos esas condiciones de trabajo. Desventaja, por supuesto, que la reacción química no se puede hacer adentro de un calorímetro. ¿Por qué? Porque capaz que hay otras reacciones secundarias, porque capaz que es muy lenta. Entonces, las reacciones que se usan en calorimetría tienen que ser rápidas para que los cambios sean bastante medibles rápidamente y no haya tanta pérdida, porque esto de que las paredes son perfectamente aislantes solo es en la idealidad. Entonces, bueno, si logramos que sea rápida, podemos prevenir alguna pérdida importante de calor. Espero que eso se entienda. Bueno, después de esto, ¿qué faltaría estudiar en realidad? En el castellano está, y bueno, se puede trabajar, es cómo modificar qué pasa cuando quiero delta H a una temperatura distinta a la temperatura estándar, a la temperatura cerito. ¿Cómo hago? Bueno, acá se usan lo que se llama las leyes de Kirchhoff, que están en el castellano, que son bastante simples, y que simplemente son que se plantea que el delta H a una temperatura T va a ser igual al delta H a la temperatura estándar. El cerito de arriba lo mantengo porque es a una atmósfera siempre. Esto está tabulado, o sea que esto es fácil de determinar, porque ya sabemos cómo con los delta H de formación, más el integral entre la temperatura estándar y la temperatura que yo quiero de delta C sub P por dt. ¿Qué es delta C sub P? La variación de la C sub P de productos menos reactivos. ¿Qué pasa si la C sub P de productos irreactivos las tomamos como constantes? Nos queda esa integral mucho más simple porque simplemente queda delta H a temperatura T va a ser delta H a temperatura cerito, o sea, 298, más
delta C sub P por delta T. Y esto es bastante fácil de hacer porque no tienen que integrar. Simplemente es la variación en la C sub P, o sea, la sumatoria de la C sub P de los productos menos la sumatoria de la C sub P de los reactivos. Eso les va a dar delta C sub P por delta T. ¿Ok? Bueno, espero que haya sido útil y estamos en contacto. Saludos.